Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Mañanita de niebla, tarde de paseo. Así, esta tarde va a ser una tarde estupenda, estupenda. Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a Humanos. Saludos cordiales de Germán Pecellín, psicólogo coach, y del resto del equipo, Fabián de Marco, también psicólogo coach, Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, aunque hoy desde la distancia, pero no os preocupéis, que nos ha dejado su aportación, como siempre, el relato y su recomendación. Y en las labores técnicas, nuestro compañero Paco Cantalejo. Hoy hablaremos sobre cómo construir nuestro camino. Casi nada. Uf, vaya tela. Con Jesús Quintero, nuestro experto invitado de hoy, aquí en Humanos, este programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible, para vosotros que sois los que lo hacéis posible, para vosotros que sois humanos. Bueno, pues comenzamos. Muy buenas tardes, Fabián. Muy buenas tardes, Germán, buenas tardes, Jesús, buenas tardes, Paco, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hoy contamos con un experto invitado y un amigo, un gran amigo nuestro, Jesús, que compartirá con todos nosotros, con todos vosotros, un tema que seguro resultará útil y de provecho, ya que nos permitirá saber más sobre nuestro camino deseado en la vida y qué debemos tener presente para alcanzar nuestra meta. Hoy conoceremos el punto de vista de nuestro experto invitado y aprenderemos más sobre cómo construir nuestro camino. Así que deseando escucharte, Jesús. Genial, genial. En esta tarde nos acompaña Jesús Quintero, pero ese no, el otro, Jesús Q. Jesús está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, cómo construir nuestro camino. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviar vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Tercera edición del curso universitario en coaching ejecutivo y organizacional, con 30 créditos ECTS, impartido por Sistemas de Capacitación Emprendedora, Siscapem, metodología Coaching Learning, titulación propia de la Universidad de Sevilla. Infórmate en www.siscapem.com. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Se hace camino al andar, dijo el poeta, y ciertamente nos llevamos toda la vida andando y construyendo nuestro camino. Por eso este programa versa sobre la vida misma, lo que le da sentido, lo que nos impulsa a andar, las piedras y agujeros que encontramos, esas oscuras cuevas y esos hermosos paisajes, sobre las metas conseguidas y también sobre aquellas metas que todavía están por conseguir, sobre esas bifurcaciones sin indicaciones o esas sendas prohibidas, sobre los que nos acompañan y, en definitiva, sobre nuestro presente enfocado hacia nuestro futuro. En este camino que construimos en el día a día, importantísimo que seamos conscientes que como personas hay 3 áreas fundamentales que nos van a acompañar y que debemos de cuidar y de atender.
Y precisamente estas parcelas que hay que regar cada día en esta ruta que vamos construyendo tienen que ver con lo que pensamos, tiene que ver con lo que sentimos y tiene que ver con lo que hacemos. Si atendemos y cuidamos a las tres por igual, verdaderamente desarrollaremos un muy buen camino de desarrollo personal. Y la importancia que tiene que estemos atentos a que estas tres cuestiones estén alineadas, puesto que si en algún momento generamos conflicto con nosotros mismos por decisiones que a veces tomamos, puede que en este camino encontremos determinados obstáculos. Pero la buena noticia, todos ellos los podemos saltar como verdaderos atletas de élite. Pues sí, en nuestro proceso de coaching muchas veces nos encontramos personas que no tienen definido qué es lo que quieren conseguir, no tienen definida cuál es esa meta. Como decía Séneca, aunque en las redes sociales se lo atribuyen desde Henry Ford hasta Gandhi, hasta Pepito el de los Palotes. O Einstein. Bueno, pues decía, como dijo aquel, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, ¿no? También en nuestro proceso de coaching encontramos otras personas que sí que tienen claro dónde quieren ir, pero no se ponen en marcha. Y no se ponen en marcha bien porque no saben que ellos tienen todos los recursos necesarios para ponerse en marcha. Otras veces saben dónde quieren ir, pero no saben qué camino es el más adecuado para escoger. O simplemente conocen todo, lo tienen todo, pero no se ponen en marcha simplemente porque les da miedo. Otras veces nos encontramos con personas que se han perdido el laberinto del que es preciso salir antes de iniciar un nuevo camino. Y otras nos encontramos que se han detenido en el camino sin saber exactamente por qué. Seguro que en el programa de hoy nos aportará Jesús Quintero mucha luz sobre este tema. Seguro que será un programa muy útil y muy práctico. Tuvimos la suerte, tuvimos la fortuna el miércoles pasado de acompañar a Jesús Quintero en la presentación de su libro, Recupera tu encanto, coaching para mujeres desencantadas. Y a pesar del título, libro útil para todos y para todas. Él en esa presentación, además de hacerlo de una forma cercana, llana, con esa calidad y categoría humana que tiene Jesús, nos invitó a que jugásemos con algunas palabras. Y recuerdo que en esa presentación Jesús decía que hay algo verdaderamente importante en este camino, que es el aprender a jugar. Y explicaba que en ese jugar hay que dejar caer una letra, porque habitualmente ese camino, en vez de jugar, está lleno del juzgar. Uh-huh. Y qué importante es esto, que podamos recuperar esa parte lúdica, ese juego en este camino para descubrir, para crear. Y él insistía mucho en esto del crear, y cuando uno crea tanto, hablaba de recrear, y el recrear lo llevaba al recreo. Y bueno, montonazos de recuerdos que se despiertan de la más tierna infancia, cuando usábamos aquellos espacios como paréntesis de esas clases a veces un poco densas, y podíamos tener la oportunidad de compartir con los amigos de colegio distintos juegos. Así que seguramente hoy seguirá enseñándonos más cosas para que avancemos en este camino de nuestro desarrollo personal, y creo que deseando ya que Jesús coja la palabra. Fíjate que respecto al libro, que lo tenemos aquí delante, aquí en la mesa, Recupera tu encanto, coaching para mujeres desencantadas, este libro está enmarcado, podríamos decir que está enmarcado en lo que es un proceso de coaching. Parte de la situación actual, esa situación de inconformidad, que él llama desencanto, para llegar a la meta, que sería en este caso recuperar el encanto, el encantamiento, esa satisfacción, pasando por la toma de decisión, por las emociones que están implicadas en el proceso, por todo aquello que debemos de dejar atrás. Y tras conseguir la meta, viene la celebración del éxito, pero no solo, sino acompañado de los demás. El libro termina con un regalo en forma de ejercicios muy prácticos y muy útiles.
Paco, lástima que sea un libro solamente para mujeres, ¿no? Seguro que todos le sacaremos algún partido a este libro. Bueno, pues os recordamos que hoy hablamos con Jesús Quintero sobre cómo construir nuestro camino en este vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Pues nos acompaña Jesús Quintero, pero ese no, el otro, Jesús Q, Jesús Quintero Domínguez. Jesús es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, es coach ejecutivo y de equipos, consultor empresarial, escritor y bloguero. Ya hemos hablado un poquito de su libro. Muy buenas tardes, Jesús. Bienvenido, es un placer compartir contigo esta tarde este programa y muchísimas gracias por haber venido. Buenas tardes, y la verdad es que para mí es un honor porque además coincidimos en la formación en equipos y la verdad es que os considero como amigos y espero que en este rato que estemos aquí pues estemos como comenté o como comentó antes Fabián en el recreo aquí sin juzgar, jugando y divirtiéndonos, que creo que hace mucha falta hoy en día ir por la vida un poco como con esa actitud de cierta libertad y de darnos permiso para realizar cosas que muchas veces con las obligaciones diarias pues no nos permitimos. Y por ahí también va un poco el tema del encanto, el dar espacio a cosas que nos gusta hacer y que no nos damos permiso para hacerlo. Muy bien, pues vamos a construir el camino del programa, ¿no? Pasito a pasito. Poquito a poco. Perfecto. Y como plan de acción y como meta, seguro que 100% alcanzable. Así que vamos a llegar hoy a buen puerto, acompañados por todos los que nos están escuchando. Jesús, muy buenas tardes y bienvenido a Humanos. Un verdadero placer para nosotros tenerte este día. Sabemos que eres seguidor de Humanos Radio y como sabes, nuestro programa para desarrollo personal y profesional cuenta cada viernes con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por ser de su interés. Pero antes de adentrarnos en estos temas y de comenzar a tratarlos, dedicamos unos minutos a conocer la faceta más humana de la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Jesús. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, si me preguntan quién soy, la verdad es que es una pregunta filosófica que se hace o que se debería hacer cada persona. A mí cuando me hablan de esa pregunta, recuerdo que cuando me estuve formando en coaching, nos comentaron el caso de uno de los padres del coaching allá por los años 70, que empezó a descubrir y a desarrollar el tema del coaching precisamente por esa pregunta. Le dijeron, ¿quién eres? Y él decía a qué se dedicaba. Y le preguntaban, no te estoy preguntando a qué te dedicas, sino quién eres. Y llegó un momento que sintió tal vacío existencial que se quitó del mundo donde él estaba y fue como una especie de catarsis. Así que si me preguntáis quién soy, espero que no me entre ese vacío existencial. Pero si acaso no me gusta decir, si hace 4 o 5 años me preguntaban quién era, seguramente diría, pues soy economista. Pero es que ahora hago algo relacionado con los números, pero no me considero economista. Quizás debería pensar más en los valores por los que me defino y que si acaso desde pequeño pues me han caracterizado. El primero podría ser la curiosidad. Siempre, yo recuerdo incluso desde pequeño, yo he sido el sexto de 6 hermanos, el más pequeño, y siempre mis hermanos me decían, qué niño más pesado, todo el día preguntando por qué. Porque yo me crié con hermanos más mayores y esa curiosidad creo que la he tenido siempre. Aunque es cierto también que ha habido durante fases de mi vida que la he dejado también aparcada. O sea que muchas veces tenemos algo que es inmanente, pero que si realmente no lo cultivamos, pues deja de pertenecernos. Entonces, ¿quién soy? Por un lado, curiosidad. Creo que es lo que más me define y después me considero también una persona buena. Y yo creo que con curioso y con bueno, aunque también seguramente habré herido a mucha gente, pero siempre sin esa mala intención.
O sea que curioso y bueno, y de momento con esos dos valores me quedo. Si ya quiere que os comente un poco más de lo que soy desde el punto de vista profesional, pues ya sí. Me gusta contar también, ya que la parte del recreo y del jugar me la has quitado, Fabián, que era un tema que iba a hablarlo yo. No, pero seguro que da lugar y podrás explayarte y lo harás muchísimo mejor. A mí me gusta utilizar... Atentos estamos. A mí me gusta definirme y siempre lo suelo hacer en las presentaciones. Ya los que me han visto más de una vez me dicen, eso ya lo has repetido. Digo, es que forma parte ya de mí. Me gusta presentarme a través de una metáfora. Y esa metáfora es curioso porque no era mía. Se la escuché a un profesor que tuve de metáforas, precisamente, de lenguaje metafórico. Y era un caso parecido al mío. Él, digamos, se había llevado una parte trabajando con números, era auditor de cuentas. Y después llegó una época que dejó toda esa faceta y se dedicó más a temas de coaching, FT y ese tipo de cosas. Y en la metáfora que utilizaba, que yo después la he adaptado un poco a mí, es que decía que a pesar de que me había llevado una vida volcada en los números, me di cuenta que cuanto más procesos sumabas en esa dirección, realmente me restaba fuerzas. Y aunque multiplicase esfuerzos por ir en esa misma línea, lo que hacía era dividirme, dispersarme, porque no llegaba a la raíz. A mí me encantó esa metáfora. Claro. Sí. Y pensando sobre eso, yo por aquella época todavía me dedicaba a los números, fundamentalmente, pero me captó, era una especie como de llamada, ¿no? Como diciendo, pues mira, es un referente, y de hecho después ha sido referente para el tema de la escritura y todo. El de la metáfora fue Luis Bueno, que es una persona incluso a la que le tengo dedicado el libro. ¿Y cuál era esa raíz? En teoría me faltaba. Y a mí me gusta decir que, se dice que el cerebro se divide en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está más relacionado con temas de causa-efecto, lógica, estructura, orden, y a eso prácticamente había volcado mi vida, a los números. Y me había olvidado del hemisferio derecho, que era la parte más creativa, más holística, más sistémica, más de relaciones, de emociones. Y entonces quizá la raíz que me faltaba era una doble raíz. Por un lado, fomentar la creatividad, que era algo que yo pensaba que no tenía. Y la segunda era más relacionada con el trato con la gente, la conexión. Yo desde pequeño incluso recuerdo hasta un escrito que escribí con 15 o 16 años, el tema de la conexión con la otra persona, la complicidad, eso forma parte de algo dentro de mí. Entonces, con el coaching y la escritura, pues he conseguido conectar ambas cosas, dar rienda suelta a mi creatividad y por otro lado conectar con mucha gente. Qué interesante. Jesús, en tu vida, como prácticamente casi todos nosotros, vamos poniéndonos determinadas metas, determinados sueños. Una de ellas fue tu carrera. Estudiaste y obtuviste la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Llegas a obtener tu título y a partir de ahí comienza un nuevo reto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues yo recuerdo que yo estudié en Sevilla. Y cuando acabé la carrera, incluso terminando ya quinto de carrera, aunque yo era de números, pero también me gustaba fundamentalmente el tema de recursos humanos. Curioso. Yo creo que también estudié más la parte de números porque por aquella época era lo que te tenía que dedicar a cosas serias. Y por aquella época la psicología todavía no era demasiado seria. Hablando, digamos, de... Sí, es muy jovencita. Y... me dediqué al tema de los números, pero la parte esa siempre humana, de recursos humanos, siempre era algo que me había llamado la atención. Y estuve como alumno becario, con posibilidad de quedarme como profesor allí. Y esa era una de las alternativas que tuve. Pero yo el año antes había hecho unas prácticas en lo que era General Motors, haciendo temas fundamentalmente financieros. Y cuando acabé la carrera, me hicieron una oferta, porque ya me conocían, porque había estado trabajando como becario. Y como estaba cerca de mi casa, yo soy de San Fernando y la fábrica era en Puerto Real, no estaba demasiado claro el tema de los recursos humanos, si me iba a quedar como profesor. Y se había muerto mi padre un año antes, necesitábamos cierta necesidad económica también. Y la oferta que me hicieron fue buena. Digo, pues mira,
me voy para los números. Y fue un poco pero siempre eché en falta, digamos, sí, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido mi vida si hubiese tirado por la parte de recursos humanos? Nos contaste en la presentación de tu libro que uno de tus sueños de chico era ser escritor. Sí. Y cuéntanos en la actualidad, profesionalmente, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, ahora mismo, profesionalmente, fundamentalmente a temas de coaching, tengo ahora mismo 2 o 3 proyectos. Yo trabajo un poco de freelance y me asocio a las personas con las que yo tengo cierta conexión, y cuando el objetivo que se plantea me parece coherente y que se casa con lo que yo veo con el tema del coaching. Ahora mismo estoy en un proyecto en temas educativos, lanzando propuestas no solo por un lado como coach de equipos para mejorar la capacidad directiva de los equipos que gestionan los institutos, y por otro un proyecto que lo hemos llamado el viaje del héroe, que es para adolescentes. Y el viaje del héroe también implica una llamada, que siempre está relacionado con el camino. Digamos, es un proyecto que lo que pretendemos es chavales de cuarto de ESO, primero y segundo de bachiller, a través de un curso de 18 horas, pues que aprendan, que pasen o que intenten pasar de la infancia a ser adultos. Y cómo, pues, reflexionando sobre lo que quiere ser en el futuro, aprendiendo a tomar decisiones, sabiendo relacionarse con los compañeros, a aprender gestión emocional, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo, si hubiese, por aquella época, con 15 o 16 años, me hubiesen hecho un curso como eso, hubiese sido estupendo, porque lo mismo no hubiese tomado el camino que tomé, o quizás sí, no lo sé, pero que creo que es una necesidad que existe y que la verdad es que puede venir muy bien a los chavales. Y esto seguramente estará despertando muchísima curiosidad de quienes nos están escuchando, y seguramente también habrá personal de centros educativos que dirán, oye, ¿cómo pueden saber más sobre esto? ¿Cómo pueden contactar contigo en algún momento determinado para...? Bueno, yo tengo un blog que se llama Reubicándome, o a través o si quiere le podemos dar un correo electrónico, donde el correo electrónico mío es jesusq.coaching@gmail.com. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Bueno, Jesús, comencemos a construir el camino, ¿no? Entrando en la materia que nos trae hoy. ¿Qué nos mueve a construir un nuevo camino? Pues el nuevo camino yo creo que se reconstruye cuando existe cierta desazón en tu persona o ciertas ganas de cambiar algo. Tiene que haber lo que yo en el libro llamo una especie como de llamada, que haya primero un descontento, porque si no existe ese descontento, bueno, puedes trazar el camino pero seguir en ese mismo camino, pero si tú lo que quieres es modificar tu camino, significa que el camino que estás llevando actualmente no es el adecuado o el oportuno. Entonces, a partir de ahí es cuando tienes que empezar a modificar tu camino. Si tu camino lo tienes claro, estás feliz y es el que estás transitando, pues es cuestión de hacer pequeños cambios o seguir un poco en la misma línea. No necesitas, digamos, hacer nada nuevo. El cambio normalmente surge a raíz del dolor, suele ser lo más frecuente. El dolor, digamos, de incomodidad, desazón. Hombre, hay determinada gente que siempre tienen en mente el tema del crecimiento personal, son gente con ese tipo de inquietudes, pero en general el cambio y el cambiar el camino suele ser a través de que lleve implícito primero un dolor. Sí. Curioso esto que cuentas, porque estaba pensando mientras hablabas de los cambios y del dolor que provoca el cambio. Precisamente una de las etapas evolutivas de la vida en las que hay cambios más notorios es en la etapa de la adolescencia, y donde el adolescente adolece, y donde el adolescente duele
tantos cambios en tan poco tiempo. Curioso. Sí, además has utilizado muy bien las palabras. Muchas gracias. Adolescente, adolece y le duele. Está ahí todo relacionado. Lo voy a coger para mi próxima presentación. Te lo vendo. Bueno, Jesús, ya tenemos esa llamada, ¿no? Tenemos ese desencanto, como tú le llamas, y queremos empezar a construir un nuevo camino. ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta, de atender en ese kilómetro cero? Yo, el tema del experto y de que yo soy un experto en fabricar caminos, como que me suena un poco fuerte. Yo podría hablar sobre... Ingeniero no eres. A mí me gustaría hablar sobre mí. Yo creo que cada persona es diferente. Uh-huh. Entonces, el tema del coaching al final lo que hace es que cada persona reflexione sobre sí mismo y ver qué es lo que le hace falta. Sí, es tu opinión lo que nos interesa. En todo caso, al principio... ¿Puedes repetir la pregunta que se me ha ido? Sí, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en ese kilómetro cero, en ese punto de partida? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que todo cambio también supone un dolor. Entonces tenemos que estar preparados para saber que ese camino no va a ser un camino de rosas. Cuando tú empiezas a un nuevo camino, todo cambio implica, aunque sea para mejor, implica un duelo. Y habrá cosas que tengas que desaprender o desprenderte de ellas. Entonces es bueno saber que el cambio no es un camino de rosas, que tienes que seguir para adelante si estás convencido de hacia dónde vas, o si quieres dejar parte de lo que estás llevando. Y eso es lo principal. Yo creo que es lo que comentas tú muchas veces. Cuando la gente te viene a hacer coaching, la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. La gente... Muchos procesos de coaching son precisamente eso, saber qué quiere. Sí. Ahí donde... Lo que sí saben es lo que no quieren. Entonces muchas veces hay que partir de ahí. Saber lo que no se quiere y empezar a andar. Y empezar a actuar. La acción es uno de los requisitos del coaching. Entonces cuando tú empiezas a andar es cuando empiezan a abrirse caminos. Cuando estás tirado en el sofá, en la zona de confort, nunca mejor dicho, si el sofá es bueno, pues es difícil que te surjan nuevas oportunidades. Yo hace 4 años, cuando me metí en el mundo del coaching, que yo que iba a escribir un libro ¿Quién te lo iba a decir? Sobre mujeres desencantadas de coaching, vamos, ni ningún adivino. Y fue una cosa que te fue llevando a otra. Empecé con la escritura, empecé a escribir, noté que mi público era fundamentalmente femenino, ya me orienté a ese público, pero también tengo que decir que el relato del libro, aunque sea para mujeres, es también tema de marketing. Y algunos textos son fundamentalmente para mujeres, pero lo ha escrito un hombre. Y además que los sentimientos, las sensaciones, las emociones parten de mí. Y que yo sepa, de momento no soy mujer. Nunca se sabe. Señoras, señores, hoy Jesús nos invita a que comencemos a caminar esta nueva ruta de viaje para poder encontrarnos más a gusto con nosotros mismos. Y para emprender este viaje necesitamos una maleta, imagino que con algunas cuestiones necesarias, elementales. Y te pedimos ayuda. ¿Qué cosas son las que debemos incorporar en esa maleta para iniciar esta andadura, Jesús? Yo creo que lo principal es la confianza en uno mismo. Y tener claro, si acaso no tener claro hacia dónde va, tener claro hacia dónde no quiere ir, o que tiene esa necesidad de cambiar. Pero tener la suficiente confianza en uno mismo de decir, voy por el camino adecuado. Habrá gente, no en mi caso, que lo mismo necesite un apoyo de su entorno. Pero es cierto que cuando tú cambias, el entorno suele ser hostil al cambio. Porque incluso la familia, los grupos de amigos, aquí estamos con la excusa, tú quédate como estás, que está estupendamente.
y no entienden que tú lo mismo tengas esa necesidad de cambio. Entonces, confianza en uno mismo yo creo que es una de las claves para querer cambiar. Es cierto que esa confianza hay veces que se mina y lo que sí es bueno en este caso es encontrar a gente que te apoye por ese camino. Ahora mismo, hace poco estoy leyendo un libro que se llama El viaje del héroe, precisamente, de Robert Diz y Stephen Gilligan, que son maestros de PNL, y ellos hablan de la figura del guardián. Y hablan de la figura del guardián, que son esas personas a las que tú tienes que acercarte y que se te sirvan un poco como consejeros o mentores de tu camino. Si los que tenías hasta ese momento no te sirven porque están en otra línea, en otra onda, pues tienes que buscarte nuevas personas que te apoyen en esa dirección. Por ejemplo, tú y yo con vosotros dos conmigo, mis guardianes. Y a la hora de este camino, Jesús, acompañados de estos estupendísimos guardianes que tú también lo eres para nosotros, ¿hacia dónde es conveniente que dirijamos nuestro camino? ¿Hacia dónde es conveniente que dirijamos nuestro camino? ¿Qué pregunta me hacéis? Pues eso no es nada, te vas a enterar ahora. Yo creo que cada uno tendrá que empezar a andar por el camino que piensa que es el que en ese mismo momento le resuene, le llegue a su corazón o de forma intuitiva sea capaz de llenarlo. Y después, una vez que tú vayas por ese camino, se te irán abriendo nuevos caminos y ya poco a poco tú irás eligiendo aquello en lo que, o por las circunstancias, o porque más te resuene, pues consideres que es el camino correcto. Y si lo que queremos conseguir es nuestro desarrollo personal, ¿cuál sería el mejor camino? El desarrollo personal. Cada uno se tiene que montar su desarrollo personal. ¿Qué es eso del desarrollo personal? Te pregunto. Habría que preguntar, ¿no? ¿Qué es eso del desarrollo personal? Cada uno... Yo tampoco soy de los que pienso que todo el mundo, que sea el desarrollo personal. Nosotros a veces nos critican como secta porque estamos todo el día queriendo a los que tenemos alrededor que se desarrollen personalmente, que busquen su talento, busquen su camino. Y hay gente que está muy feliz en el sofá viendo la tele y haciendo sus 4 cositas. Es que cada uno es libre de decidir qué es lo que quiere hacer. Yo te puedo hablar de mí, de mi desarrollo personal. Perfecto. Que mi desarrollo personal yo pienso que es descubrir un talento o una pasión o una motivación por la que un poco trascienda sobre lo que es tu vida y si acaso incluso dejes un legado o quizás no. Pero para mí mi desarrollo personal fundamentalmente lo relaciono con la motivación. Ahora para mí la motivación es escribir, era ayudar y conectar a la gente a través del coaching. Para mí eso es desarrollo personal. Ya apuntarme en terapias de estas alternativas o ser un experto en toda la amplia gama de actividades que existen de desarrollo personal, pues cada uno que haga lo que le resuene y lo que le haga feliz. Como si no quiere hacer nada, ¿eh? Sabemos que le das importancia al crear, al ser creativo, a la creatividad, y eres un representante de este valor. ¿Qué papel juega en este tema del que estamos hablando ahora mismo la creatividad? Hombre, yo siempre he pensado, y de hecho lo pensaba, y hay veces que me sigue ese autosabotaje que me dice, no, tú no eres creativo. Yo siempre pensaba que no era creativo. De hecho, no me planteé el tema de la escritura, porque yo digo, una novela, porque el escribir era siempre escribir una novela, no escribir unos cuantos textos, reunirlo, lo que sea. Pero la creatividad fundamentalmente es como un entrenamiento. También se entrena. Se entrena, es como un entrenamiento. Ken Robinson, que es un gurú en el tema de esto de la educación, de la creatividad, dice que los niños nacen creativos y conforme van creciendo van perdiendo la creatividad porque el sistema educativo hasta ahora lo está metiendo como si fuese un proceso industrial y aquel que no hace lo que hace todo el mundo, pues se le va
coartando y se le va machacando. Y al final dejamos de ser creativos y nos convertimos en una pieza más del engranaje. La clave es darte cuenta que la creatividad forma parte del talento de todos y que lo tenemos. Pero hay que entrenarla y crear un espacio para la creatividad. John Cleese, que es uno de los Monty Python, que recuerdo haber visto una charla sobre creatividad y decía que la creatividad era como un músculo que había que trabajarlo todos los días, como ir al gimnasio. Y él decía que hacía falta 5 características para desarrollar la creatividad. La primera era espacio. Buscarte un espacio donde estés aislado de los móviles, hoy en día que estamos con los móviles y todo eso, y que dejemos de hacer lo que hacemos habitualmente, dejar de tener obligaciones. Nos tenemos que buscar un espacio para la creatividad. La segunda era tiempo. Llevarte un tiempo todos los días o las veces que sea entre semanas, pero no media hora, porque la media hora tú estás pensando que estoy haciendo aquí el gilipollas con las de cosas que tengo que hacer, ahora tengo que hacer lo siguiente, para allá, para acá, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por lo menos 1 hora o 1 hora y media para fomentar la creatividad, para que empiece a surgir la creatividad. Pues cuando ya tú llevas 3/4 horas, estás aburrido, pues ya empieza a crear. La tercera decía tiempo de nuevo, además lo decía así en tono de broma, dice tiempo, otra vez tiempo, pero tiempo en el sentido de que muchas veces para ser creativos no nos tenemos que conformar con lo primero que se nos llegue a la cabeza. Entonces le tenemos que dar más tiempo a las ideas. Porque el hecho de ser creativo es estar en una indefinición y no nos gusta. Cuando ya nos surge algo, bueno, lo agarramos. Pero hay veces que la creatividad hay que dejar que incube. Dice que hay tres partes en la creatividad. Primero es la preparación, después la incubación, que el inconsciente empieza a trabajar, y ya después la iluminación. Entonces muchas veces con la preparación ya queremos ser creativos, hay que dejar su proceso. Y las otras 2 condiciones que hablaba era confianza, que de lo que hemos hablado, tener confianza en lo que tú hagas, que si se te ocurre disparate, pues tampoco pasa nada, porque muchas veces de los disparates es donde sale alguna cosa nueva. Y por último decía humor, que entre nosotros nos sobra. y ahora, por ejemplo, os quiero comentar otra actividad otro de los proyectos en los que estoy metido, que es con una compañera de Extremadura, que queremos hacer un taller de tango y coaching. Olé. Creatividad al poder. Ese tiene sabor argentino. Y... ahí te tiene que apuntar, Fabián. Ahí voy, claro. Bueno, Jesús, suponte que sabemos dónde queremos llegar y que estamos ya andando por nuestro camino, estamos ya construyendo nuestro propio camino. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que este camino que estamos llevando es el adecuado? Pues si realmente te estás sintiendo a gusto con lo que estás haciendo. Eso es más bien un tema intuitivo. Aquí, si estamos hablando, depende de si estamos hablando de un tema más profesional o de un tema personal. Porque hay veces que tu camino, tú puedes tener... Porque muchas veces cuando se habla de estas cosas parece como que tienes que dejar todo tu trabajo y volcarte a hacer una cosa nueva. No necesariamente. Hay veces que lo mismo en los tiempos libres, en vez de dedicarte a hacer cosas, digamos, sin creatividad, sin desarrollar tu talento, el hecho de que tú te das cuenta porque el tiempo libre que tienes, pues te dedica a lo que te gustas, a la pasión nueva en la que te estás buscando. Dice, entonces, si tú estás... El camino está relacionado con la pasión y con la motivación para hacer algo. Yo recuerdo que el tema de escribir, cuando yo estaba trabajando todavía de economista, había épocas de trabajo que trabajaba desde las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Cenaba y después me dedicaba un rato a escribir. Por eso me hace muchas gracias que me dicen, no, es que ahora mismo estoy muy ocupado, yo ahora mismo no tengo tiempo para estas cosas. Pero si tiene tiempo para otras. ¿Y cuestión de prioridades. ¿Y conviene, Jesús, ir haciendo escalas en este camino? Pues si tú tienes muy claro el objetivo final, siempre es aconsejable plasmarse una serie de subobjetivos o escalas. Lo que ocurre es lo que te he comentado más de una vez, que la gente al principio no tiene muy clara la dirección. Entonces, bajo mi punto de vista, es andar ese camino, estar a gusto e ir aprovechando las oportunidades
y celebrarlas y disfrutarlas. Entonces, cada vez que hagas algo, yo por ejemplo, el hecho ya de hacer el libro, pues esto es una escala. Es mi primer libro publicado y ahora pues estoy disfrutando de eso, y eso es una parada también, que muchas veces te tenemos que parar y disfrutar, que es que no estamos acostumbrados a disfrutar, sino que terminamos una cosa y ya estamos con el estrés de intentar hacer algo nuevo en esta etapa tan competitiva, en este entorno tan competitivo en el que vivimos. Jesús, y a la hora de andar por este camino, que nos queda muy claro que no es un camino precisamente de rosas, sino que puede que encontremos algunos obstáculos que bien frenen o que bien nos hagan dudar acerca de la dirección que queremos llevar. Cuando hablamos de estos obstáculos, para que los podamos identificar, ¿de qué obstáculos estamos hablando? Bueno, obstáculos... Si es, digamos, un cambio profesional, uno de los obstáculos es el financiero, eso es evidente. Entonces, hay veces que tú no te puedes meter a lo loco, yo voy a dejarlo todo y me voy a dedicar a mi pasión. Hay que tener cierta cabeza y cierta cordura. Y tú tienes una serie de responsabilidades. Cuando tú estás agobiado con un tema financiero, como que es que ya ni tu misión ni nada de nada, porque como decía Maslow, primero hay que comer. Entonces, ese es uno de los obstáculos. Hay veces que lo mismo te tienes que apartar para conseguir, si a través del camino que tú crees no llegas de forma rápida, pues tendrás que... Hay veces que lo mismo tienes que salirte de ese camino para después volver a entrar de nuevo. Y otro tema del bloqueo es la confianza en uno mismo. Sigo refiriendo a lo mismo. Cuando te dan 3 palos en tu camino y no tienes claro si vas por el camino correcto, tienes que tener mucha confianza en ti mismo y en lo que haces. Jesús, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre cómo construir nuestro camino, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi. Así que todos invitados a disfrutar de este cuento. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cantares, Antonio Machado y Joan Manuel Serrat de la mano.
Al andar se hace el camino, dijo el poeta. Vamos construyendo nuestro camino a la vez que avanzamos. Unas veces con un claro destino, otras un poco pendiente abajo, evitando las pesadas pendientes. Pero, ¿y nuestra meta? ¿El éxito? ¿Nuestro legado? ¿Nuestras huellas en el camino? Déjanos tus comentarios en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. Tercera edición del curso universitario en coaching ejecutivo y organizacional, con 30 créditos ECTS, impartido por Sistemas de Capacitación Emprendedora, SISCAPEM, metodología Coaching Learning, titulación propia de la Universidad de Sevilla. Infórmate en www.siscapem.com. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Qué bonito lo ha hecho Ausi, Fabián. Precioso, Ausi, enhorabuena. Seguro que nos estarás escuchando por ahí. Y Seguro que sí. cada día mejor. Qué bonito, qué bonito. Antonio Machado y Joan Manuel Serrat. Hay otra canción de Silvio Rodríguez que también está muy relacionada con este tema, que es La fábula de los tres hermanos, que os recomiendo a todos que la escuchéis. Y una preguntita, Jesús. ¿Se hace camino al andar? Es la única forma. La única forma. Y Jesús, cuando hablábamos hace un momento de que este camino precisamente no es un camino de rosas y que puede aparecer cierto desánimo, ¿qué hacemos en este momento? Ahí el tema es plantearse si tu meta o si tu destino, si lo tienes, es lo suficientemente valioso como para compensar ese desánimo. Si te desanimas y no sigues, quizás es que la meta no te motive lo suficiente. ¿Cómo podemos diseñar, Jesús, nuestra hoja de ruta? Pues diseñar en coaching, digamos, una de las cosas que hacemos normalmente es definir un objetivo, y además con la característica que ya vosotros conocéis, de específico, medible, alcanzable, realista, temporizado. Pues esa es una de las herramientas que son muy útiles. De hecho, se hicieron experimentos a estudiantes de una universidad, no me acuerdo, de Harvard o americana, que decían que los que definían sus metas, cuando pasaban 15 o 20 años, tenían un mayor grado de éxito de los que no la definían. Es importante decidir por escrito hacia dónde quieres ir, o por lo menos una serie de referencias o de metas o de valores, que también es importante que... ¿Por escrito? ¿Por qué por escrito? Porque por escrito, eso ya es la pregunta trampa, a ver si lo sé. Esta va a subir nota. Pues que una vez que lo plasmas tú en la realidad, se hace físico. Digamos, lo que tú crees es lo que creas, pero si lo dejas escrito, pues tiene mayor peso que si queda solo en la mente, que después piensa, esto lo he pensado yo. Ahora, en el momento que esté escrito, dice, sí, aquí lo pone, esto es cierto. Porque los pensamientos, tenemos más de 100.000 pensamientos al día. Quién sabe si lo pensamos o no, o se nos olvida. Y además la memoria es creativa también. Jesús, y a la hora de hacer este diseño de hoja de ruta, ¿qué pistas prácticas tenemos que tener en cuenta para hacer uno de los mejores diseños en este camino? El diseño, digamos, es autoconocimiento sobre uno mismo y saber realmente qué es lo que más te apasiona, cuál es tu talento y cómo lo quieres desarrollar. Yo creo que la parte fundamental es conocerse a uno mismo y a raíz de ahí o a través de ahí pues ya buscar un objetivo
que te sirva para desarrollar tu talento. Pero ese talento implica su motivación y su pasión. Ahí es donde yo creo que hay que buscar algún objetivo en el que tú estés como en el recreo, que estés disfrutando, jugando y que no sea una carga. Jesús, ¿y cómo podemos alcanzar una vida más ilusionante? Pues te repito un poco lo mismo, una vida más ilusionante es buscar algo que te motive. Entonces la clave es conocerte y decir, ¿qué hay, dónde disfruto yo más? ¿Cuál es la pasión que me hace a mí sentir más a gusto? Lo mismo puede ser la cocina, lo mismo puede ser organizar cenas, o lo mismo son tus hijos, o lo mismo es cualquier tipo de actividad. Cada uno debe conocerse y darse permiso para esa cosa con la que disfruta, realizarla y no digamos buscarte excusas para decir no lo hago. Hay que atreverse. Una de las claves prácticas que yo, cuando os habéis puesto lo de Machado y lo después el lema que vosotros decís, lo de atreverse, digo, sí, ahí están las claves prácticas. Actuar y atreverse. La decisión es clave. Es muy fácil buscar una excusa, pero al final, si tienes excusa, no haces nada. Claro. Al inicio del programa nos propusimos una meta. Teníamos un reto por delante, que era pasar un buen rato, meta alcanzada. Nos propusimos también compartir con nuestros oyentes esas cuestiones importantes a tener en cuenta en este autodescubrimiento, autoconocimiento, en este viaje que podemos decidir y elegir libremente. Y también meta alcanzada. Estamos llegando a puerto, Jesús. Pero antes de acabar, nos gustaría que dejases un mensaje para nuestros oyentes. Pues el mensaje es: atrévete a hacer lo que te apetezca. No te busques más excusas. Siempre tienes tiempo para hacer realmente lo que te pueda hacer feliz y desarrollar tu talento. Cuestión de, si acaso, de autoconocerte un poco más e ir a por ello. Genial. Bien. Bueno, decirles a todos también que Jesús es un monstruo, además de la escritura, de la creatividad y también del humor, ¿eh? Y es Sí, un señor. verdadero maestro haciendo romanceros. Preciosos, por cierto. Venga, anda. Un poquito de uno. Arráncate con uno. Arráncate. Esto es una jugarreta, ¿eh? Como les hice uno, me metí con ellos en su presentación. Ahora esta toca. es la venganza. Claro. Esta es la venganza. Bueno, hay uno que me gusta mucho, que está muy relacionado con el tema del coaching, que dice que trata sobre el pensamiento positivo, y me río un poco también de ese pensamiento positivo, que es bueno, pero que también, si abusamos de él, pues también pierde su efectividad. Y a ver si me acuerdo, porque es que... Y además aquí en directo. Qué cabrones soy. A esto le pondremos un pi después. Pensamiento positivo. La nueva filosofía. Si te ocurre una desgracia, a verla con alegría. Si caminas por la calle y te das un batacazo, tú te levantas sonriendo. Y si te duele, ni caso. Y si algún cabrón se ríe, muéstrate agradecido. Estás alegrando el día a cualquier desconocido. Pensamiento positivo. Ese nuevo paradigma. Ahora mismo yo te cuento los secretos de ese enigma. Puedo seguir, pero tampoco es... Vale. Nos has dejado ahí con el corazón en los labios. Perfecto, muchas gracias Jesús Quintero. Jesús Quintero ese, ¿no? El otro, Jesús Quintero Domínguez, nuestro experto invitado de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estas importantes claves prácticas para saber mejor cómo construir nuestro camino. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Y por supuesto también muchos éxitos con tu libro Recupera tu encanto, coaching para mujeres desencantadas. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por tu compañía durante esta tarde de viernes en el que hemos pasado un muy buen rato, pero antes de darte la despedida, quiero que compartas con nosotros un mensaje que también tienes ganas de que nuestros oyentes
lo tengan en cuenta. Bueno, pues quería aprovechar que estoy aquí para decir que la semana que viene, el viernes, en el Centro de Bioespacio, que está en Triana, en Sevilla, voy a hacer el primer curso, son tres viernes, y es un curso relacionado con el libro que se llama Recupera tu encanto, y en el que aquellas personas que estén interesados, tanto hombres como mujeres, porque ya el curso es válido para ambos, y aquellos que quieran autodescubrirse, ver dónde está su llamada, su talento, o simplemente recuperar su encanto, pues en la sala Bioespacio tienen la oportunidad de apuntarse. Genial, pues ya sabéis, si queréis recuperar vuestro encanto, acompañados por nuestro amigo Jesús Quintero, 3 viernes de coaching camino grupal. Muchísimas gracias, Jesús, y muy buen fin de semana. Gracias a vosotros. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Bueno, tiempo ahora para la recomendación que nos ha dejado Ausi. Y la lectura recomendada para hoy, Recupera tu encanto, coaching para mujeres desencantadas, de Jesús Quintero Domínguez. Este libro, en forma de textos poéticos y ejercicios, va dirigido a mujeres que estarían encantadas de desencantarse. Mujeres que han pasado por acontecimientos importantes en su vida y que tienen necesidad de recuperar el pulso a la vida. Mujeres que han visto rota su relación de pareja. Mujeres que no encuentran ese amor de toda la vida. Mujeres que no se sienten valoradas, quizá ni por ellas mismas. Mujeres que sienten vergüenza, culpa de lo que les ocurre. Mujeres dependientes, impregnadas de soledad. Mujeres aburridas que llevan una vida sin entusiasmo. Mujeres disfrazadas de una ilusión caducada. Mujeres que repiten comportamientos que no les satisfacen. Mujeres que se sienten desubicadas, perdidas. Mujeres que no tienen confianza en sí misma para desarrollarse personal y profesionalmente. Mujeres que, a pesar de todo lo anterior, quieren cambiar esa realidad para llevar una vida más ilusionante, más coherente, más ilusionada, más encantada. Mujer. Pues todo pasa y todo queda, y nosotros hemos ido construyendo nuestro camino, el camino de este programa, y llegamos al final. Hemos contado con Jesús Quintero Domínguez. Jesús nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre cómo construir nuestro camino. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa, coincidiendo con la Semana Europea de Gestión del Estrés, hablaremos precisamente sobre este tema, gestión del estrés. ¿Quieres saber cómo identificarlo y qué repercusiones tiene? ¿Estamos obligados a convivir con él? ¿Cuáles son las pistas prácticas para combatirlo? No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado aquí en Humanos. Hasta el próximo viernes. Recuerda que tenemos una cita a la 1 de la tarde en Humanos, este programa hecho para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros que sois humanos. Recuerda que puedes ver nuestros programas en el blog humanosradio.com. Que seáis felices y que disfrutéis del fin de semana. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.